Buenas noches con todos, yo voy a hablar de lesiones apoficiarias o fracturas por avulsión. Vamos a tener que en la etiología se va a dar por una unión osteocondral inmadura, un aumento en la fuerza de la musculatura adolescente y el sitio de inserción de los músculos y los tendones va a ser débiles, que en este caso va a ser la apófisis. En cuanto a los cambios crónicos se van a dar por tensiones por movimientos repetitivos que van a exceder la tasa de reparación ósea. Esto va a generar un ensanchamiento de la fisis por hipertrofia de los condrocitos, lo que va a generar estrés crónico que va a debilitar la fisis y va a generar avulsión. En la clasificación de las fracturas por avulsión vamos a tener la tipo 1 que no se desplaza, la tipo 2 que va a haber un desplazamiento mayor a 2 centímetros, la tipo 2 que va a ser hasta 2 centímetros, la tipo 3 que va a ser mayor a 2 centímetros y la tipo 4 que se va a dar en sintomáticos. Los sitios de afección van a ser los sitios donde se insertan los músculos, como son en la pelvis los diferentes sitios donde se insertan los músculos, en el húmero el epicóndilo medial donde se insertan todos los músculos del antebrazo y a nivel de la tibia en la tuberosidad tibial. En cuanto a los sitios de afectación crónica, se van a dar enfermedades características como la de Osgood-Schlatter, que afecta la tuberosidad tibial, el codo de beisbolista, que afecta el epicóndilo medial del húmero, la parte ilíaca de la pelvis y también la parte del calcáneo. En cuanto a la radiografía, vamos a ver en esta proyección AP de húmero cómo va a haber un fragmento que va a estar avulsionado con el correspondiente edema de los tejidos blandos adyacentes. En algunas articulaciones como la rodilla va a ser muy difícil ver esto. Entonces de ley necesitamos una placa lateral. Entonces en la placa lateral vemos cómo hay una fractura avulsionada de la tibia. Aquí en las caderas podemos tener signos indirectos, como es esta línea radiolúcida que corresponde al cartílago desplazado, cartílago de crecimiento. También es bueno comparar con el contralateral, como vemos este cartílago de crecimiento está más separado que este derecho, y también va a haber un proceso de sanado en localizaciones anormales, como vemos aquí que este pedazo estuvo avulsionado y se solucionó en otro lado. También cuando valoramos la pelvis podemos valorar el fémur. Entonces un sitio frecuente es el trocánter menor, que comparado contra el contralateral va a estar avulsionado. En cuanto a la resonancia magnética, la secuencia que más se usa es la T2 con supresión grasa, en la cual, por ejemplo, en este corte coronal de la pelvis vamos a ver cómo los tejidos que están por debajo del tejido del cartílago avulsionado van a ser hiperintensos, va a haber una hiperintensidad de los tejidos adyacentes por el edema, va a haber una hipointensidad de los tendones que estaban adheridos al pedazo avulsionado y el pedazo avulsionado va a ser hipointenso en relación al contralateral. También podemos ver solo signos indirectos como este edema de tejidos blandos. Entonces aquí ayuda, por ejemplo, a hacer un corte sagital. Aquí a nivel del ilíaco, con la inserción del sartorio, vemos el edema de los tejidos blandos y la hipointensidad del tejido avulsionado. Aquí en este corte axial podemos ver algunos hallazgos de diferentes patologías. Esta va a ser una fractura por estrés en donde vemos que la fisis es irregular, hiperintensa y está engrosada. Aquí vemos el pedazo avulsionado que va a ser hipointenso con el edema de los tejidos blandos que se correlaciona con el corte sagital. En ecografía, aquí vemos el trocánter mayor que tiene una disposición o una regularidad en su disposición con el músculo insertado, y podemos ver que en los casos patológicos va a haber un fragmento óseo avulsionado con el tejido que se inserta en ese fragmento. En cuanto a las fracturas incompletas, tenemos tres principales. Vamos a tener la de tallo verde, que esta va a respetar la cortical, pero va a tener una forma de rama doblada. Vamos a tener la deformidad plástica en donde da una forma cóncava del hueso, y vamos a tener la fractura de encaje o de bucle que va a generar un abombamiento a nivel de las metáfisis, y no siempre va a haber líneas radiolúcidas que corresponden a la lesión de la fractura.
En cuanto a las fracturas incompletas, se dan por lo general por caída y generan dolor, edema, debilidad y deformidad. Y en cuanto a la resolución, vamos a ver que las de tallo verde generan refractura y las de encaje tienen resolución completa, y la deformación plástica a veces genera una remodelación ósea normal. En cuanto a los sitios en los cuales se presentan con frecuencia, vamos a tener que la fractura de encaje se va a dar en la metáfisis del antebrazo, por lo general en el radio. En la deformación plástica se va a dar en la diáfisis del cúbito, peroné y la tibia. Y las fracturas de tallo verde se van a dar más comúnmente en el antebrazo. Aquí tenemos una radiografía P en donde podemos ver una fractura de bucle, en donde, como les dije antes, las corticales van a estar conservadas y se va a ver un abombamiento a nivel del hueso. No siempre se ve la lesión de la fractura. Aquí en esta fractura de tallo verde podríamos pensar que son dos fracturas desplazadas, pero cuando hacemos una toma lateral vemos que la cortical está conservada, por eso es una fractura incompleta. De ahí, en la deformidad plástica, vamos a tener esta forma cóncava del hueso, en este caso del cúbito, y en este corte axial con supresión grasa vamos a ver que la corteza va a estar respetada, pero va a haber una hemorragia superióstica y va a haber un edema de tejidos blandos. Tenemos fracturas por estrés, las mismas son 4 y van a ser por fatiga, insuficiencia, respuesta al estrés y lesión crónica de la fisis. Las por fatiga van a ser un aumento de tensión crónica excesiva en el hueso y se va a dar en atletas, en niños con sobrepeso o en preadolescentes. Las por insuficiencia va a ser una tensión normal en un hueso patológico. La respuesta al estrés va a ser el resultado de un hueso sometido a tensión antes de haberse formado o desarrollado, o antes de formar una fractura macroscópica, y la lesión crónica de la fisis se va a dar cuando la tensión crónica genera desarrollo anormal del hueso. Aquí tenemos una radiografía lateral del pie, en donde vemos estas líneas escleróticas a nivel del astrágalo y esta línea esclerótica a nivel del cuboide. Entonces, estos son signos de fracturas por estrés. Aquí tenemos un paciente de 15 años con dolor en la pierna izquierda. En este corte axial podemos ver que a nivel de la tibia izquierda vamos a ver que la parte medular del hueso va a estar heterogénea y va a haber unas regiones hiperintensas de los tejidos blandos. Entonces le hicieron este corte coronal en donde vamos a ver edema de toda la parte medular del hueso, y en este es T2 con supresión grasa, y en este T1 vemos la lesión de la fractura. En este paciente de 14 años practicaba béisbol y tenía dolor en el hombro derecho. Entonces aquí podemos ver que la metáfisis está más desplazada, es irregular en relación a la contralateral. Le hicieron una resonancia magnética con supresión grasa en T2, en donde ven que la metáfisis en efecto está irregular, es hiperintensa y está engrosada. Aquí tenemos un paciente de 13 años, gimnasta con dolor en las muñecas, en donde vemos que está marcadamente desplazada la fisis del radio. Hay una irregularidad y un engrosamiento de la misma. Esta es una fisis normal, la del cúbito, y en esta resonancia magnética en corte coronal con supresión grasa en T2 podemos ver que hay un engrosamiento de la fisis y es irregular. Aquí tenemos un paciente de 16 años con dolor de rodilla, en donde en esta secuencia T2 con supresión grasa veíamos la lesión de la fractura por estrés y además marcada edema del hueso. Le hicieron una radiografía de control luego de 6 semanas y vemos cómo se forma una línea esclerótica en la parte de resolución del hueso. Gracias.